algunos tópicos de política que nosotros estamos intentando discutir, saliendo de la generalidad y yendo hacia ciertas particularidades. En principio, recordar un poco a qué nos evoca esto de discutir los pisos de protección social, recordar la tipología de Gottfried Andersen, de lo que viene a ser la provisión de bienestar en las sociedades, especialmente en las sociedades desarrolladas, tomar en cuenta algo que no siempre está presente en nuestras discusiones, sobre que bueno, la provisión de bienestar es una tarea que se encuentra en el cometido no solamente de los estados, sino también del mercado y de las familias. Hacer una innovación respecto a esta tipología más bien europea y reconocer en nuestra América Latina el componente comunitario que puede tener distintas formas, a veces en forma de sociedad civil, de ONGs, a veces del reconocimiento de las propias comunidades organizadas en la provisión de bienestar, entendiendo también el bienestar como una cuestión amplia, mucho más amplia que los pisos de protección social, en general a los que nos referimos, pero que hacen esencialmente a la vida de todos los habitantes de nuestros países y que incluyen dimensiones culturales muy significativas en la construcción de la identidad y del bien vivir. Avanzar también en esto que planteaba mi panelista anterior, predecesora, sobre la responsabilidad asociada a la provisión de bienestar y que tiene que ver con el enfoque de derechos hoy operacionalizado a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas 2030, pero que tiene una raíz muy vieja, por lo menos de más de 50 años, en el enfoque de derechos, ¿no? Que es una construcción internacional a la que adhieren todos nuestros países y que plantea de una manera o de otra esto otro que sí hace a nuestra discusión cotidiana, que es el lugar del Estado en este proceso de generación de bienestar. De una manera o de otra, el enfoque de derechos plantea de que hay una responsabilidad en última instancia del Estado de proteger, respetar y garantizar los derechos de todas las personas. Y eso lo hace a través de distintas iniciativas en donde el Estado es el responsable en última instancia. Y traigo esto con énfasis porque la discusión sobre el papel del Estado es una discusión superior en este lugar donde nosotros estamos parados en vísperas de discutir un piso de protección social, una red de bienestar o cualquier otro lugar. Y depende mucho del lugar que le damos al Estado las conclusiones que podemos sacar al respecto, porque de una manera o de otra, en términos políticos, responsabilizamos al Estado también de lo que hace el mercado, también de lo que hace la comunidad y también de lo que hacen las familias. De hecho, muchas de nuestras políticas adentro de la matriz de protección social tienen que ver con formatos de regulación, y me parece que hay que hacer énfasis en esta palabra regulación porque vino varias veces para un lado y para el otro, y capaz que hay que discutir un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de regulación. No me gustó la regulación, pero bueno, vamos a seguir con ella. De una manera o de otra, esto nos hace pensar desde la matriz de protección social, que es una de las cosas, una de las prácticas que yo creo que no hay que abandonar continuamente cuando discutimos una política. Bueno, ¿en qué contexto social e institucional, en qué historia institucional estamos cuando definimos la implementación de un programa o de una acción de política? Y reconociendo un poco estos derechos y necesidades históricos que existen en nuestras sociedades, también asumir de que la satisfacción de esos derechos, ¿no? O la generación de satisfactores para esas necesidades vienen de la mano en todos nuestros países de matrices de protección social que en general están organizadas a través de sectoriales. Son la educación, la salud, la vivienda, en este caso nuevas sectoriales también dedicadas a la asistencia y a la protección social o a complementar la protección social, y que es necesario desde esta perspectiva donde consideramos al Estado en un lugar, por decirlo de una manera, superior, por ser el responsable en última instancia, incorporar una dimensión ampliada de esa matriz de protección
protección social para empezar a considerar de que todos los mecanismos en la provisión del bienestar que están regulados también están organizados adentro de esa matriz del Estado, que es una matriz ampliada que incluye también todas las regulaciones. Y ahí venía con el tema de las regulaciones, porque de una manera o de otra todo lo que se hace o deja de hacer en todas las esferas de provisión de bienestar está definida a través de regulaciones. ¿Qué observamos en estos últimos años y en clave de los ODS, por ejemplo, en nuestras sociedades? Bueno, observamos una mejora, un avance significativo en la provisión de bienestar, pero que sin embargo, cuando eso se particulariza sobre algunas poblaciones, CEPAL traía un poco la mención a las brechas al interior de las poblaciones, encontramos que la particularización del ejercicio de los derechos en determinados sectores, a veces ubicados geográficamente, a veces en términos etarios, a veces en términos étnico-raciales, ¿verdad? No se desempeña de la misma manera que el promedio, y por lo tanto tenemos un problema de adaptación específica de esa matriz de protección social ampliada, que incluye prestación de servicios, pero también regulación y regulaciones, a el desempeño en poblaciones específicas. Y eso es lo que nosotros empezamos a encontrar en este proceso de mejora. Empezamos a encontrar los rezagados, aquellos que no fueron arrastrados por el proceso general de mejora de las economías, que no se prendieron de la misma manera en el dinamismo del mercado de trabajo, o que acceden a una protección social estratificada, diferenciada, según distintas formas de organizar esa protección social. Por lo tanto, tenemos derechos cubiertos, ¿sí? Tenemos derechos cubiertos y tenemos derechos que están parcialmente cubiertos, porque son cubiertos en forma diferencial. ¿Qué hemos hecho nosotros en Uruguay, ahora aterrizando un poco esta idea? Bueno, lo que hemos hecho, en sentido de lo que presentaba UNICEF, es fortalecer, por un lado, la inversión pública en determinados tópicos que hacen esencialmente a esa provisión de derechos, desde una definición de una prioridad macroeconómica mayor para destinar a las políticas públicas, también una prioridad fiscal mayor para destinar a las políticas sociales, ¿no? Y un fortalecimiento en las distintas áreas de desempeño que de una manera u otra intentan atender estos derechos más o menos particularizados. ¿En qué se ha traducido eso? Intentando contestar un poco al reconocimiento de estas vulnerabilidades diferenciales de la sociedad, a que la asignación presupuestal, por ejemplo en términos etarios, pero podríamos verlo también en términos socioeconómicos, sea diferencial y observar el crecimiento de la inversión pública según edades, según tramos de edades, desde la línea de abajo, que es el 2006, hasta la línea de arriba, que es el 2005, donde muestra claramente un crecimiento en términos constantes del gasto público, pero no en forma homogénea, sino que priorizando estas dos puntas de la sociedad, o sea, los adultos mayores y los niños, que son los que tienen y participan de una estructura social de riesgo mayor. Entonces, no es un crecimiento del gasto en sí, sino que a través de distintos mecanismos de provisión de bienestar y regulación, intentar de que ese aumento de gasto se direccione sobre los espacios más importantes para atender estos factores. ¿Cuál es el resultado? Bueno, a la izquierda nosotros vemos la reducción de la pobreza monetaria, que ha pasado del 32,5, en realidad arranca en 40 en 2005, pero tomamos ahí por una razón metodológica de compartir el mismo formato de encuesta continua de hogares. Pero que pasa de 32,5 al 7,9 entre 2006 y 2007 desde una perspectiva de pobreza monetaria. Sin embargo, desde una perspectiva de pobreza multidimensional encontramos un tercer espacio, ¿sí? Esto lo usamos usando la metodología Coneval, que permite definir vulnerabilidades, ¿no? Que es un asunto técnico al margen. Encontramos un tercer espacio, que es lo que está coloreado en celeste, que es la dimensión de la vulnerabilidad que queda. O sea, si nosotros nos conformáramos con medir el avance en términos monetarios, que muchas veces es el que más atendemos desde la discusión de la protección social básica en términos de transferencias y coberturas, estaríamos en cierto sentido descuidando un conjunto de elementos multidimensionales que definen también el bienestar de la población y que requieren espacios de política
espacio de política específica. ¿Tá? Se quiere decir de que este direccionamiento del gasto, ¿sí?, contemplando los espacios de vulnerabilidades, tampoco ha sido lo suficiente como para poder realmente avanzar en una reducción de la pobreza que quite a las personas de la vulnerabilidad en el ejercicio de derechos, ¿verdad? Acá viene lo que nos mostraba recién UNICEF sobre la estructura, la infantilización de la pobreza, ¿no?, que es otra forma de ver este problema de cómo determinados avances no logran cambiar problemas estructurales de nuestras sociedades, incluso orientando los gastos. Y creo que la imagen que traían sobre el nivel de inversión en América Latina y en algunos países de la OCDE es sustantivo para explicar por qué, a pesar de que la pobreza ha bajado muy significativamente, medido de cualquiera de las formas, sigue habiendo una pendiente, ¿no?, de izquierda a derecha, que muestra que la pobreza infantil sigue siendo mayor por cualquiera de los dos lugares. Lo que nos lleva a esto es a plantearnos, y a la luz de 10 años de evaluaciones de políticas de todo tipo, de las implementadas a nivel de protección y asistencia social, es qué cosas aprendimos de estos esfuerzos que se han hecho en términos de gasto público y en términos de crecimiento. Lo primero, que podría ser una especie de representación macro, de macro conclusión generalizada sobre las políticas de intervención social en asuntos de promoción y asistencia, es que tenemos una especie de círculo naranja con el que identificamos el espacio focalizado de la política, por decirlo de alguna manera, donde interviene la mayoría de los programas de protección social, ¿no?, donde tenemos individuos en condiciones de carencia, que los simbolizamos en rojo, ¿verdad?, y dos tipos de trayectoria. La primera trayectoria, que es una trayectoria más o menos circular, donde los individuos no siempre logran salir de ese círculo, ¿verdad?, y son los que reciben la política de protección social. Y la segunda trayectoria, que es una trayectoria de movilidad social. La diferencia entre una y la otra es el mercado de trabajo. Cuando nosotros logramos adjuntar a la malla de protección social, ¿no?, fortalecida, orientada sobre los espacios de vulnerabilidad, un componente de mercado de trabajo, ahí sí lo que nosotros logramos es salir hacia el espacio de la integración social, ¿no? Esa tendría que ser la primera gran conclusión de la evaluación de los programas de empleo protegido, de transferencias monetarias, de intervenciones en vivienda, de intervenciones socioeducativas, de acompañamiento familiar. ¿Hay trabajo o no hay trabajo?, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que define un poco esta idea de si no tenemos que volver a pensar las políticas sociales, incluyendo el trabajo como derecho, y no me estoy metiendo en un asunto de regulación, que también lo es, ¿verdad?, pero sí es un asunto de derecho, ¿verdad?, en el sentido de lo que significa en la condición de salida de la situación de vulnerabilidad. Hasta ahora el trabajo es un factor de producción, ¿sí? En nuestras sociedades existen políticas de generación de empleo orientadas desde el Estado, desde el mercado o a través del mercado, y existe una cantidad, ¿verdad?, de humanidad que no tiene empleo, ¿no? Y si ustedes hacen el número, nosotros decimos, más allá de la tasa de desempleo, ¿cuántos son? ¿Cuántos son los desempleados que yo tengo en Uruguay? ¿Cuántos empleos tendría que generar para que no hubiera desempleados o porque eso fuera verdaderamente friccional, ¿no? Y ahí hay una interrogante que nosotros nunca la planteamos en la esfera de las políticas sociales, porque siempre la dejamos del lado de la economía, ¿verdad?, y no entra de este lado. Y nosotros entendemos que hay que seguirla pensando. Y en función de eso y de la sostenibilidad del problema de los pisos de protección social, es que nos planteamos que el problema que nosotros tenemos es la sostenibilidad de los problemas que tenemos. Ese es el principal problema. Y el principal problema que tenemos, que tiene una enorme sostenibilidad, es la reproducción intergeneracional de la pobreza. Entonces, ¿cómo hacemos para romper la sostenibilidad de la reproducción intergeneracional de la pobreza? Y ahí, también fruto de montones de estudios hechos, aplicados a Uruguay, pero creo que muchos de ellos de
corte totalmente general, encontramos cosas que las podíamos haber escrito, todo lo que estudiamos en ciencias sociales, pero otra cosa es escribirlas después de estudiarlas. Que es, los niños y niñas nacidos en situación de pobreza y exclusión tienen problemas propios de los hogares y contextos desfavorables. ¿Es obvio? Bueno, más o menos, porque la literatura está llena de programas sociales diseñados para intervenir en hogares a través del niño, a través de la madre, a través de un montón de cosas, y después nos explican por qué no funcionó, ¿verdad? Y tenemos un montón de situaciones que podemos narrarlas. Entonces, es obvio, pero no es tan obvio. Ahora, los problemas que tienen los niños, esos niños que se crían en esos contextos, denotan una alta probabilidad de un bajo rendimiento y fracaso educativo. Nosotros tenemos yo siempre digo que nosotros no tenemos un gran problema en la educación. Nosotros, el quinto quintil de ingreso en nuestra sociedad no tiene ningún problema en la educación. Ningún problema. Anda en Europa. ¿Tá? El problema que tenemos nosotros es el primer quintil de ingreso, que es este, ¿verdad? Ahora, con esos problemas de rendimiento, nosotros tenemos bajos logros educativos. Seguro que tenemos bajos logros educativos. Y con los bajos logros educativos, ahí sí entramos en el título del seminario, que es bajar la pobreza y subir el desarrollo. Porque para lograr el desarrollo, es muy difícil lograr el desarrollo sin acceder por parte de la población a empleos dinámicos que permitan un ingreso sostenido, ¿no? Una distribución primaria mejor. Y eso tiene que ver con el problema cepalino de siempre, de la transformación de la estructura productiva y la capacidad de generar valor, ¿no? Y algunas restricciones que presentan nuestras sociedades en términos de oferta y más en el mundo del trabajo que describía Truman hoy al principio. Y entonces tenemos una alta probabilidad de generar hogares con bajos ingresos donde nacen las niñas y los niños que empezamos a analizar del otro lado, ¿verdad? Entonces, las preguntas que nosotros nos hacemos son estas, y son preguntas un tanto abiertas. ¿Puede la educación romper el círculo? Toda la literatura dice que sí. Yo como hacedor de política digo que no. La educación va a ser la que pueda romper el círculo en el mediano plazo. Pero yo brindando la educación a un niño hoy no cambio ni su nivel de ingresos en su hogar, ni las paredes, ni el techo, ni el barrio. O sea que la educación es la apuesta de futuro, pero instantáneamente no tiene efecto romper el círculo. ¿Puede una intervención sobre el hogar y el ambiente romper el círculo? Las experiencias de evaluación de los procesos sociales de entrega de viviendas a gente en situación de vulnerabilidad social extrema no han sido buenas. Yo creo que ayuda y que además es necesario que las intervenciones familiares estén acompañadas de mejoras de vivienda. Pero la sola mejora de la vivienda no garantiza el desempeño de las otras dimensiones. Hay un problema de sostenibilidad y de suficiencia. ¿Puede el mercado de trabajo romper el círculo? Y capaz que tampoco, pero un poco sí. La experiencia nuestra es de que la gente que ha accedido a ingresos estables durante largo tiempo mejora su condición de vida, mejora su vivienda. Nosotros tenemos un gran debe en los programas de vivienda nuestros, son igual programas de vivienda para los estratos bajos son prácticamente inexistentes. La mejora de la vivienda ha quedado a cuenta de la gente que la ha mejorado por su cuenta, y eso lo ha hecho con la mejora de su nivel de ingreso. Que por supuesto no puede ser un empleo de 3 meses, ¿no? Por abajo del salario mínimo, ¿no? Pero de una manera u otra nos lleva a pensar a reforzar esta hipótesis de decir, pongamos para la infancia, pongamos el problema del empleo como una de las políticas sociales a desarrollar desde los espacios donde hemos pensado todas las otras políticas de acompañamiento familiar, transferencia monetaria y demás cuestiones. Bueno, eso lo dejo porque es una pregunta mal hecha.